Buenas tardes, mi nombre es Gabriela González, soy socióloga y voy a darles el día de hoy la tercera parte del tema de la búsqueda del perdón. Les voy a compartir unas imágenes. Vamos a ver la tercera parte del tema de la búsqueda del perdón. Antes de iniciar, voy a recapitular los dos anteriores capítulos. En la primera parte vimos que el perdón implica dar al otro algo que nosotros estamos decidiendo, que es el perdón. Disculpar el hecho que nos hayan provocado o el daño que nos hayan provocado desde mí, tomando como ciertas las justificaciones que el otro pueda dar. Renunciar a un castigo, ya sea terrenal o un castigo divino, y no resentir en el futuro con una mala relación con esta persona. Eso fue lo que vimos en nuestro concepto de perdón. En la parte 2 vimos a quién perdonar, a quién sentimos nosotros que debemos perdonar y a quién debemos de pedir perdón. Y aquí concluimos que la primera persona a la que tengo que perdonar es a mí, y de ahí empiezo con mi trabajo del perdón hacia los otros para perdonar y para pedir que me perdonen en caso de necesidad. Ahora, la tercera parte es la relación del perdón y el rencor en la salud física y emocional. Y bueno, para iniciar vamos a ver cuáles son los efectos del rencor y el odio, que son dos emociones que se generan en estas situaciones de que yo necesito perdonar al otro. Y bueno, empezamos viendo que cuando alguien nos daña, violenta, traiciona, nosotros generamos emociones de rencor, odio y resentimiento. Esas son las emociones que estamos cargando cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que nos agrede. Estos sentimientos provocan que se reexperimente el dolor cada que recuerdo el hecho. Por ejemplo, a mí me dañaron una vez, a lo mejor una persona querida me dijo algo terrible, hizo algo terrible por mí, y cada que yo lo recuerdo, voy a estar experimentando estas sensaciones de rencor, odio y resentimiento. Se revive estas sensaciones al inicio como un rencor adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el proceso de que yo voy subsanando esta situación que viví, voy recordando el hecho, pero lo voy desgastando, acomodando, procesando, y este rencor adaptativo me ayuda a reponerme otra vez, ¿no? Después de un hecho que haya vivido. Sin embargo, si este rencor adaptativo se prolonga durante mucho tiempo, diariamente por años, por meses, y no lo proceso, va a empezar el daño para mí, porque es como si yo estuviera viviendo todos los días el mismo hecho que me sucedió solamente una vez en mi vida. A lo mejor varias, pero yo lo voy a estar repitiendo durante años, como si todos los días estuviera viviendo el mismo hecho. Y entonces en ese momento va a iniciar a hacerme un daño tanto en mi salud física como emocional. Ahora, estos efectos físicos se dan de la siguiente manera. Si el rencor y odio duran mucho tiempo, estas sensaciones que estoy viviendo se van a somatizar. ¿Qué quiere decir? Que las voy a bajar a mi cuerpo y mi cuerpo va a tener un efecto físico que generalmente es enfermedad. ¿Qué pasa entonces? Se eleva la presión arterial, puede haber dolor de cabeza, indigestión, tensión muscular, calambres, entre muchas otras repercusiones que podemos tener. ¿Por qué sucede esto? Porque estas emociones de odio, rencor, etcétera, generan neuroquímicos de estrés y ansiedad, como la adrenalina, el cortisol y la noradrenalina. Son sustancias que se generan y que necesariamente van a estar dañando a mi cuerpo o afectándolo de alguna manera. Se llaman neuroquímicos del estrés y ansiedad y se generan cuando estamos en situación de peligro y amenaza. Nos preparan para seguir corriendo, atacar y sobrevivir. Hagan de cuenta que hay una amenaza muy fuerte. Imagínense en la época de los primeros hombres que a lo mejor una bestia quería comernos, y entonces se generan esos neuroquímicos de estrés para que nosotros estemos prestos a salir corriendo, a sobrevivir, a atacar si es necesario. Pero ¿qué pasa cuando alguien me agrede? A lo mejor es mi hermano, mi hermana, y lo único que hace es mirarme feo.
me agredió en algún momento y ahora lo único que hace es mirarme feo. Cada que me mira feo o que yo siento que me mira feo, sigo generando estos mismos neuroquímicos del estrés y la ansiedad, como si fuera una amenaza de peligro de muerte que yo estoy experimentando todos los días. Entonces, estas sustancias salen de mi cuerpo, se generan independientemente de cuál sea la causa que yo estoy viviendo en ese momento. Como es una situación que yo siento como de peligro o amenaza, van a estar funcionando como deben de hacer. ¿Cómo funcionan estos neuroquímicos? La adrenalina es una hormona suprarrenal y hace que se suba la presión, que sube el ritmo cardíaco y la tensión muscular. ¿Por qué? Porque yo estoy presta para salir corriendo. El cortisol, que también es una hormona, que al subir puede producir colitis, baja las defensas, provoca presión alta, falta de sueño y concentración, provoca sobrepeso, envejecimiento celular, fatiga crónica y trastornos de tiroides. Estas sustancias tienen un efecto muy fuerte, acuérdense, cuando yo las genero es como para que alguien me ataque y yo tengo que sobrevivir. Y obviamente gasta muchísima energía. Es una subida fuerte de todos mis sentidos, de mi ritmo cardíaco, de la circulación de mi sangre, y tiene un desgaste de por medio. Entonces está esta situación entre el desgaste que me produce una alta, por ejemplo, de adrenalina, y por otro lado, el cansancio de mi cuerpo después de que genere esta alza de hormonas. Entonces ahí vienen cuestiones como el envejecimiento celular. Acuérdense que esta emoción la estoy sintiendo mucho tiempo, durante años a lo mejor. Se produce la fatiga crónica, etcétera, porque estoy en una situación de estrés y ansiedad constante. La noradrenalina también es una hormona que se produce en esta situación de estoy en peligro y aumenta el ritmo en las contracciones cardíacas, afecta el cerebro y el flujo de glucosa. Todas estas hormonas que generamos cuando estamos en esta situación de odio, rencor, constante cuidarme del otro, me están afectando físicamente. Y les decía, una cosa es que nosotros sintamos un peligro inminente de que alguien me quiere dañar en efecto, que me está atacando un perro, por ejemplo, que me está persiguiendo, a que la persona con la que tengo conflicto a lo mejor me vio feo, a lo mejor no me saludó, a lo mejor veo que entra y me empieza a latir rápido el corazón. Fíjense cómo la respuesta de mi cuerpo es igual a que una fiera me estuviera atacando. Y va a estar constantemente. Por eso son neuroquímicos de estrés y ansiedad y me van a afectar porque son sustancias muy fuertes que mi organismo de manera natural las usa para que yo me defienda. Pero ahí tendría que preguntarme, ¿de qué me tengo que defender yo en este momento? Y ese es un cuestionamiento para nosotros. ¿Qué pasa cuando yo inicio un proceso de perdón? Empiezo a mirar las cosas desde otro punto de vista. A lo mejor dejo de pensar que el otro es ese animal feroz que quiere matarme y entonces yo tengo que estar en una situación de peligro constante y generar estas hormonas y neuroquímicos de escape y sobrevivencia. Cuando yo empiezo a pensar que el otro es un ser humano que por muchas razones hizo lo que hizo, voy a mirar el hecho de manera diferente y va a empezar este proceso de perdón a bajar un montón de cosas en mí. Primero, el pensamiento superior, este que puede hacer un análisis, este que puede revisar, este que se da cuenta de que ya me está afectando, ayuda a reinterpretar lo que sucedió. Me ayuda a dar una interpretación diferente del hecho que yo tuve que vivir en algún momento. Se generan sentimientos diferentes cuando ya empiezo este proceso, como la comprensión, la empatía y algunos otros más, ¿no? Que van bajando esta situación o esta sensación del odio constante, el cuidado constante, la presión constante, a un nivel diferente de emociones, más tranquilas, más empáticas y con una baja, por supuesto, de hormonas. El sistema nervioso, conforme yo voy interpretando de manera diferente el hecho que viví, va a entrar en equilibrio. Los neuroquímicos son reabsorbidos, esos que estaban arriba en mi cuerpo
Como ya no los necesito porque ya no me siento una amenaza constante, se van a empezar a reabsorber y se van a empezar a generar de manera adecuada, no como en situación de peligro, sino lo necesario que yo requiero para enfrentar la vida diaria. La presión y el ritmo cardíaco bajan entonces cuando los neuroquímicos se acomodan nuevamente. Se activa el sistema parasimpático y se empieza a generar una sensación de relajación. Empiezo a bajar toda esa tensión, toda esa situación de tensión, estrés, y empiezo a poder relajarme. Y ya sabemos cuando nos relajamos qué pasa. Empezamos a dormir mejor, empezamos a pensar mejor, a lo mejor empezamos a comer mejor o a dejar de comer, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, mejora el estado de ánimo y la autoestima. Este efecto de empezar un proceso de perdón va a ser un beneficio absoluto para mi cuerpo. Va a ser un beneficio absoluto para mi estado emocional también. Por eso siempre estamos pensando en que cuando yo dejo el estado emocional del odio, el rencor y todas esas situaciones que surgen cuando yo tengo un conflicto grave con alguien, se pueden revertir cuando yo me doy cuenta y genero un estado diferente. El estado diferente de esta situación de odio, rencor, sería empezar ese proceso de perdón. Y encontré esta ilustración que me gustó mucho lo que dice. El perdón no es para el otro, es para ti. ¿Por qué? Porque el que va a trabajar para estar mejor soy yo. El perdón no cambia lo que pasó. Eso que pasó ya estuvo. Sí fue cierto, sí me lastimó. Cambia cómo ves lo que pasó. Yo qué percepción tengo de eso que tuve que enfrentar. Dice, el rencor mata. Efectivamente, nos puede dar un paro cardíaco, incluso una embolia, por esta situación de estrés constante, pero el perdón cura. Esta es una frase de Leandro Tau. Y bueno, con esto les invito a reflexionar sobre la necesidad de a lo mejor salir de mi estado emocional de odio y rencor y empezar un proceso de perdón. Con esto termino la serie de tres temas sobre el perdón. Ya para terminar, quiero invitarlos a próximos videos que vamos a estar grabando con temas diferentes. Con eso terminamos los tres temas sobre el perdón. Y quiero, antes de terminar, mandar un afectuoso saludo, un abrazo a el grupo de autoestima de Cadam, con el que trabajo los días martes. Los extraño mucho y les agradezco mucho por la escucha. Déjenos sus comentarios en el video y pongan like y compartan. Que tengan muy bonita tarde, buen día. Hasta pronto.